Ya, ¿qué tal amigas, amigos, amigues de Galáctica? Bienvenidos a esto, las entrevistas galácticas al fortalecimiento cívico en su máxima expresión, día viernes 24 de marzo, con toda la energía de este día viernes, y es habitual poder conversar también sobre la actualidad política junto a la senadora Isabel Allende Bussi, que se encuentra junto a nosotros vía digital. Senadora, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, senadora? Muy bien, Alfredo, muchas gracias. Un abrazo a sus auditores. Muchas gracias, senadora. Como siempre, una semana llena de actualidad, de noticias, de actualidad política, y a veces tenemos que tocar estos temas que son un poco incómodos, senadora, porque rayan en lo absurdo, podríamos decir, dentro del respeto, dentro del marco del respeto, de las buenas convivencias, donde la política tiene que estar a la altura de los cargos. Hablo sobre los dichos de la doctora Cordero sobre la senadora Campillay. Fabiola Campillay, exactamente, senadora. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Bueno, ¿para qué le voy a decir? Yo creo que hemos vivido uno de los momentos más emotivos. Yo diría que el clima que se creó en el Senado, donde todas las bancadas, sin excepción, después de escuchar a la propia Fabiola, incluso se llegó a quebrar recordando el dolor, lo que le significa la tremenda operación cuando le partieron el cráneo, que tuvieron que abrirle, que quedó ciega, sin olfato, etcétera, etcétera. El ambiente que se creó en el Senado, donde todos los comités, sin excepción, del Partido Comunista al Partido Republicano, por supuesto, todos, condenaron absolutamente y rechazaron estas declaraciones de esta doctora. Ya es bastante conocida y famosa por sus dichos y le encanta la polémica y con eso se hace muy más conocida y popular, que es muy dramático porque estos tipos de formas de actuar que la vuelven popular, creo que lo único que hace es desprestigiar a la política. Y aquí decirle entonces que el rechazo fue unánime, que todos estábamos muy emocionados con lo que ocurrió, pero aprovecho también decir que además de rechazar por la crueldad, la inhumanidad, todo lo que pueda decir es poco, también hay un factor de ignorancia, porque aquí hay de por medio una sentencia judicial que condenó a esa agente del Estado que disparó sin tener ningún peligro real a una persona que estaba esperando el transporte para ir a su trabajo. Entonces, hoy día ya hay una sentencia y entonces decir una cosa como la que se está diciendo es no solo una crueldad, sino además ignorancia. Y aquí hago el tiro el llamado y comparto lo que dijo la senadora Núñez, que la escuché esta mañana en la radio cooperativa, siendo que esta diputada es independiente de su partido, dice que a ella le da vergüenza que sea diputada de su partido. Y yo creo que a mí me da vergüenza la declaración que hace la bancada de Renovación Nacional de Diputados, porque si bien condena el hecho, dice, pero esta es una muy buena diputada, muy seria, trabaja mucho y además hay que revisar el contexto. O sea, relativiza completamente, o sea, acepta el negacionismo, o sea, se hace cómplice de esas palabras. Y yo diría que tiene razón la senadora Núñez cuando dice, aquí el presidente del partido, que es el senador Chaguán, no ha dicho ni una palabra. Yo creo que es vergonzoso que un partido como Renovación Nacional, su directiva máxima, no sea capaz de decir algo. Porque Exacto. algo tendrá que decir, porque esto no es, como digo, es crueldad, es negacionismo e ignorancia. Exactamente. Y también los dichos de la senadora Fabiola Campillay, que también va a tomar acciones legales sobre esto, porque también hay que poner una barrera, un cortafuego hasta dónde llegan las opiniones públicas, la opinión de cada persona, y no ingiere en la honra, en la persona. Y es ahí también donde esta señora, la doctora Cordero, al contrario, yo creo que le baja el peso al nivel político, senadora. Por supuesto, y tiene toda la razón la senadora Campillay y Fabiola de hacer esas acciones legales que ojalá sirvan para demostrar que no puede ser impune. Además, que no tiene fuero, porque estas opiniones las dijo en una radio, no estaba en el hemiciclo, no estaba... Además que no se entiende, porque mire, uno puede diferir de la senadora Fabiola Campillay. Yo entiendo que una persona de Renovación puede estar muy distante, lo dijo también la senadora Núñez, de las votaciones o de las opiniones políticas. Ya llegar a este nivel de inhumanidad habla muy mal y habla muy mal de una directiva que no es capaz de hacer una condena tajante.
Estamos en vivo y en directo conversando junto a la senadora Isabel Allende Bussi acá en las entrevistas galácticas, en la actualidad política semana a semana la conversamos junto a la senadora. Y un tema muy importante, senadora, que se tocó esta semana es la reforma de la jornada de las 40 horas. La importancia de esta reforma, senadora, según su visión. Yo muy contenta, además le quiero decir que fue aprobado unánimemente. Esto en su momento, cuando lo presentó la entonces diputada Camila Vallejo, fue objeto, yo no sé si usted se recuerda, de todo tipo de denostación, Sí. mofas, críticas, en fin. En ese entonces la Comisión de Trabajo de la Cámara tuvieron el voto en contra del entonces que también Alamán, en fin. Pero hoy día esta iniciativa fue aprobada por unanimidad y es reducir la jornada laboral máxima de trabajadores, que actualmente son 45 horas semanales, a 40, sin que, por supuesto, signifique disminución de su remuneración. Y aquí lo interesante es que se logró hacer esto gracias a la conducta, a la forma en que manejó el tema la ministra del Trabajo, porque ella hizo mucho diálogo con los empresarios, con las organizaciones de los trabajadores, con los parlamentarios, con las pymes. Y esto tiene componente de gradualidad, que eso es muy importante. También distingue entre grandes empresas sobre la base de los ingresos anuales, que tienen más de 75.000 UF, a pequeñas empresas o medianas empresas, donde el plazo va a ser de 5 años. Y esta gradualidad le lleva a que va a haber una reducción a 44, un año después de publicar la ley, a 42, 3 años después, y finalmente a 45 a los 5 años. Entonces hay una gradualidad, pero también hubo la flexibilidad de entender de que existen jornadas especiales, por ejemplo, transporte público, trabajadores de casa particular, sea, digamos, permanente o puertas afuera, como se conoce, agricultura, o otras jornadas especiales que también conocemos, la minería, bueno, gastronomía, en fin, entonces salud privada. O sea, aquí se tuvo la capacidad de adaptar y entender que este es el propósito, llegar a 40 horas, pero esto se tiene que hacer con responsabilidad, con gradualidad y al mismo tiempo contando con las flexibilidad necesaria para los distintos puntos, porque obviamente no es lo mismo el transporte, no es lo mismo la minería, no es lo mismo una trabajadora de casa particular, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese sentido hay que reconocer el excelente trabajo que hizo la ministra, al punto que el Senado apoyó unánime esta moción. Exactamente, senadora. Una noticia muy buena que apunta también a los desafíos que están dentro de los desafíos pendientes con la comunidad y con nuestro país. Una de esas Y es... le digo algo más, Alfredo, porque ¿Sí? mire, hoy día un trabajador prácticamente tiene 10 horas. Además de eso, por lo menos 2 horas adicionales para llegar al trabajo. Entonces, el desgaste es enorme. Nuestra productividad no es alta, al contrario. Si uno lo compara con otros países, es bastante más baja. Pero si usted tiene un trabajador que va a llegar a las 40 horas, o incluso puede hacer un acuerdo que puede trabajar 4 días y 3 de descanso, le va a permitir conciliar la vida familiar, le va a permitir estar con sus hijos, le va a permitir descansar, le va a permitir gozar de cualquier actividad que quisiera hacer, deportiva, cultural, la que quiera. Lo que hoy día es prácticamente imposible, porque son verdaderas esclavitudes de horarios de jornadas muy extendidas, más la movilización, que se tarda 2 horas de ida, 2 horas de vuelta. Entonces, sume. En cambio, si usted tiene una persona que logra llegar a un acuerdo y hace 4x3, o otros trabajadores excepcionales o especiales, en fin, va a tener trabajadoras mucho más contentas, y eso va a aumentar la productividad, no cabe duda. Tenemos ejemplos: Suecia, Holanda, Dinamarca, Suiza, países que van entre 29 y 33 horas de trabajo, con una alta productividad, porque claro, hay gente que sabe y cumple con responsabilidad esos horarios, pero está mucho más contenta en su vida personal, familiar, y eso, por supuesto, también no tienen el desastre de transporte que a nosotros a veces hace que nuestros trabajadores ocupen tanto tiempo. Entonces, evidentemente que también hay que mejorar aquello. En resumen, es una gran puesta al día de cómo tenemos que ir modernizando y siendo capaz de adaptarnos a las realidades, pero hacer de los trabajadores mejor calidad de vida.
Exactamente, senadora. Compartimos su opinión que esto apunta netamente a la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras y también al fortalecimiento a poder estar más con la familia, que es tan importante. Estamos junto a la senadora Isabel Allende Busi hablando sobre todo la actualidad política de esta semana. Y senadora, también un tema muy importante. De hecho, aquí quiero también hacer el puente con San Antonio, porque hace muy poco se inauguró un mamógrafo. No se va a solicitar una orden médica ahora para desarrollarse un examen de mamografía. Si podemos hablar de esta importancia que tiene esta solicitud, senadora. Es muy sencillo, yo creo que es tremendamente importante, relevante. Fueron moción, digo, de varios senadores. No, esto partió, creo yo, sí, por la sala del Senado y después tuvo algunas modificaciones en la Cámara, pero al final se exime del requisito de la orden médica a quienes solicitan la realización del examen preventivo de mamografía. Mire, el senador Castro, que ahora preside la Comisión de Salud en el Senado, nos dijo que cada 8 horas muere una mujer por no hacerse a tiempo la mamografía. Que mujeres de 40 años hacia arriba deberán hacerlo anualmente. Anualmente. Y por lo tanto, es una forma de facilitar que las mujeres sepan que puede hacérselo, que los prestadores, por supuesto, tienen que informar de este carácter además gratuito y que no es necesaria la orden médica para que realmente pueda hacerse este control con todas las facilidades que ello implica. Por lo tanto, la superintendencia va a emitir las instrucciones para que se pueda cumplir esta norma en nuestros servicios públicos. Una muy, pero muy buena noticia que apunta a lo que refiere a las igualdades de derecho, senadora, y también un examen, como usted lo dice muy bien, hacia la prevención. Y qué mejor sin hacerlo con una orden médica, hacerlo directamente. También dentro de estos temas varios que tenemos acá en carpeta para hablar con usted, senadora, la hemos visto a través de las redes sociales con diferentes comités de vivienda. Y hay noticias, hay avances respecto a este tema, si nos puede comentar, por favor. Mire, fue una sesión bien interesante porque el ministro, bueno, primero aprobamos absolutamente este proyecto que ahora pasa a la Cámara, que es un poco misceláneo porque tenía el contenido de distintos artículos que eran bien diferentes uno de otro, pero todos con el mismo objetivo: facilitar la ejecución del plan de emergencia de vivienda. Y usted lo hace con una mejor gestión de suelo, usted lo hace facilitando estudios de que a veces la Dirección de Obras Municipales es un atasco porque tiene muchos proyectos y no logra salir adelante, entonces va a poder hacer con consultora externa porque usted va a modificar a cómo se eliminan las excepciones tributarias. Hay un artículo transitorio, esto se va a hacer gradualmente, pero es un tema de hace muchos años que se le ha dado vuelta. Cómo mejorar las leyes de pavimentación comunal, cómo hacer un procedimiento más simplificado para regularizar viviendas de autoconstrucción, cómo incluso mejorar el saneamiento y regularización de los loteos, que es algo que en San Antonio y en nuestras comunas está, pero absolutamente, digamos, presente. Cómo también se va a manejar el tema incluso de los estacionamientos en el caso de las viviendas sociales. Hoy día las viviendas sociales deben tener espacio para estacionamiento, porque por suerte y afortunadamente la gente accede, llega a una vivienda social, tiene hoy día un vehículo, y etcétera, etcétera. O sea, de alguna manera, todo esto es para facilitar, y aquí lo importante es que el ministro Montes reiteró una vez más que hay un compromiso de este gobierno, del presidente Boris, de llegar a las 260.000 viviendas y que se va a cumplir. Y en nuestra región son 31.000 viviendas y hoy día mismo justamente aparece una entrevista a la Seremi de la Vivienda y ratifica que vamos a llegar a las 31.000 viviendas que se requiere para la región de Valparaíso, que por cierto es la región del país que tiene el mayor número de campamentos, que además han ido aumentando. Han aumentado el número de campamentos, ha aumentado por lo tanto la gente que vive en campamentos y eso está indicando que la gente no accede a la vivienda, o los comités se tardan demasiado tiempo, porque tenemos problemas en la gestión de suelo, porque tenemos problemas en el caso de nuestra región, zonas de riesgo, incendios o derrumbes, en fin, y se necesita tomar todos los instrumentos que permitan acelerar, no es solo la casa propia, que es el sueño, sino que también es construir barrios, o sea, calidad de esa vivienda, servicios para esa vivienda,
transporte, conectividad, en fin, no es llegar e instalar a la gente en la punta del cerro o muy alejado de los centros de los servicios o en fin, del comercio, no. Entonces, yo creo que además se tiene que hacer con calidad. Y estos son los tremendos desafíos. Y yo creo que es un privilegio que contemos como ministro de la Vivienda a ex senador Carlos Montes, porque es una de las personas que por años estuvo metido y siempre interesado en el tema de la vivienda y por lo tanto sabe perfectamente y conoce muy bien los desafíos, además que por muchos años presidió la Comisión de Hacienda, por lo tanto también sabe las trabas que existen. Tenemos un Estado que a veces es muy difícil la coordinación entre los distintos servicios, los cobres comité, aparte del ahorro, lo que se demora, comprar ese terreno, lograr que se le apruebe el proyecto, pero además cuando viene la factibilidad del agua, la factibilidad de la luz, ni le digo, o la pavimentación, ahí el propio ministro Montes dio un ejemplo, en este momento Manuel Busto, que fue tantos años ya la factibilidad del agua, todo eso está bien, para la pavimentación el dinero está, pero son 2 años por tramitaciones. Entonces yo creo que llegó la hora también de darnos cuenta que todo lo que podamos hacer razonablemente, legalmente, para acelerar la construcción de estas viviendas y cumplir con el plan de emergencia de vivienda que se ha propuesto el presidente Boric, enhorabuena. Todo apunta también a esta regularización, como usted dice muy bien, senadora, y esta demanda, esta alta demanda de vivienda. Y la quinta región es el claro ejemplo a nivel nacional de cómo ha explotado esta demanda de vivienda y la necesidad de los bancos de suelos. Estamos junto a la senadora Isabel Allende Bussi conversando sobre la actualidad política y como siempre decimos, este y todos los programas quedan a través de las multiplataformas de Galáctica, ya sea en el podcast, a través del canal de Spotify, en el canal de YouTube y también a través de nuestra web en www.galacticamedia.cl. Senadora, un tema también muy importante son los proyectos que están en la Comisión de Mujer, si podemos ahondar en ese tema. Bueno, lo habíamos comentado la semana pasada, así que muy brevemente seguimos avanzando. De hecho, ya terminó la tramitación en nuestra comisión, ahora pasa a Hacienda. Por lo tanto, nosotros ya despachamos el proyecto que hace una protección, que lo habíamos hablado, y reparación integral a favor de los hijos de las víctimas de femicidio y sus familias. O sea, es darle protección social a esas familias, o sea, a los hijos o a quienes se queden con esos hijos de esa mujer que ha sido asesinada producto de un suicidio femicida o un femicidio directamente por razones de género. Entonces, queremos que esas hijas e hijos, digamos, tengan una pensión mensual de 160,000 pesos hasta los 18 años y, por cierto, si hay una mujer que incluso llegó con un intento de suicidio, pero sobrevivió producto de esta violencia, tenga un fuero laboral de 1 año, cosa que nos parece muy importante, porque tú se imaginas, para que una mujer llegue a un intento de suicidio producto de la violencia, digamos, que se ha ejercido contra ella, hay que ayudarla, protegerla, no revictimizarla, y en ese sentido se le otorgaría un fuero laboral. Esto ahora tiene que pasar a Hacienda y nosotros esperamos que realmente sea aprobado como lo aprobamos nosotros finalmente y pueda el día de mañana ser ley. Me parece que es muy importante. Exactamente, senadora, un tema muy importante y también todo lo que refiere ahí el trabajo en la comisión de la comisión de mujeres, exactamente, bien dicho. Senadora, usted también, aparte de lo que refiere al trabajo legislativo, también está en terreno y siempre conversamos sobre las diferentes reuniones que está teniendo semanalmente. Y esta semana también desarrolló diferentes reuniones, por mencionarle algunas, senadora, junto al rector de la Universidad de Valparaíso y al director regional del Serviu. Si podemos ahondar en estas reuniones, ¿cuáles son los temas que se... Sí, una muy interesante reunión con el rector de la Universidad de Valparaíso, por cierto, una universidad que es extraordinariamente relevante también para nuestra región. Y además felicitarlos porque ellos hoy día han conseguido la acreditación 6 años en casi todas las carreras, o sea, realmente con un nivel muy importante de calidad, de calificación. Y usted sabe que tenemos casi más de 16,000 estudiantes. Entonces es tremendamente relevante para nuestra región. Pero hablamos de las dificultades de las universidades estatales. Hablamos de cómo hay una rigidez, a diferencia de las universidades privadas, que hace que muchas veces tenga que gastar el doble en contabilidad. Yo no digo que no se fiscalicen, lo mismo que hacía el rector, por supuesto, la mayor transparencia y fiscalización, pero resulta que a veces hay irracionalidades,
y tanta exigencia de organismos distintos que les obliga a tener doble contabilidad. O si se hace un investigador, un doctor, que está invitado, que va a asistir a un simposio internacional muy relevante donde va a presentar los resultados de investigación, tiene que comprar el pasaje Chile Compra y resulta que termina siendo 3 veces más caro que si va y de manera más directa te compra el pasaje. Entonces tenemos que revisar bien en nuestras universidades estatales las rigideces a que están sometidas, que hacen que si ya tienen problemas de financiamiento, que tenemos un sistema general en la educación, tanto superior como no superior, que siempre se entrega recursos basales por el número de estudiantes, hay situaciones muy críticas. Se comprenderá que una universidad, por ejemplo, como la de Magallanes, que tiene una gran relevancia, que tiene además investigación con el Instituto Antártico, que tiene que proyectarse justamente hacia algo que es de gran relevancia para nuestro país, bueno, pero tiene pocos alumnos, porque son mucho menos población, y algunos de ellos salen porque, bueno, es bastante aislada la región. Entonces, si usted va a financiar solamente, o el aporte basal, que es apenas de un 15%, por decirlo de alguna manera, está basado en una medida importante en número de alumnos, tiene a las universidades con muchas dificultades de financiamiento, de gestión, amarrada a las manos, y por lo tanto yo creo que sería bueno que a nivel de educación superior hubiese la capacidad de este gobierno, y yo digo sobre todo un presidente como el presidente Boric, que ha tenido siempre una gran sensibilidad en tema de educación, de que debe el que se presente un proyecto, yo diría así, una ley de educación superior 2.0, que más que recursos que sabemos que hoy día están escasos, pero fundamentalmente cómo mejorar la gestión, cómo impedirle los nudos que hacen que en lugar de tener ahorros, terminan gastando más, lo que es un absurdo, por, como digo, las obligaciones no coordinadas de distintas entidades que fiscalizan, que les obliga a tener o dobles contabilidades o pierden muchísimo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente, senadora. Temas muy importantes. De hecho, acá en la región, acá en la provincia de San Antonio, un déficit también de la educación superior. Tenemos el Centro de Formación Técnica que está con toda la herramienta y con toda una infraestructura nueva, pero quizás es ahí también el primer paso para darle el puntapié inicial para tener diferentes carreras técnicas y también tener diferentes casas universitarias en las diferentes comunas y provincias de diferentes regiones. Senadora, Mire, la ¿sí? comentamos, si me permite, lo comentamos, Alfredo, porque es lamentable la situación de algunos CFT. Se creó esta ley en el gobierno de Bachelet que nos puso muy contentos de que tuviéramos al menos en cada región tenía que haber a lo menos un CFT. Y resulta que muchos de ellos están con graves problemas de financiamiento. Eso no puede ser, porque aplicamos siempre lo mismo, dependiendo del número de alumnos, el aporte basal es muy bajo, entonces se las arregla usted como pueda, no puede ser. Entonces, de verdad, si nosotros tenemos conciencia de la importancia que tiene la educación técnica, no solo educación superior universitaria clásica, sino la educación técnica, pero usted tiene al lado entidades privadas que no tienen ninguna de estas rigideces y en cambio usted crea estos CFT con fondos públicos, que es el equivalente con nuestras universidades estatales, pero le amarra las manos para la gestión, estamos mal. Exactamente, y es ahí donde se tienen que buscar estas soluciones, estas realidades de los diferentes centros de formación técnica que son tan importantes. De hecho, educación gratuita, viendo todos los procesos que uno puede postular. En San Antonio, la semana pasada, arrancó el año educacional en los FT y se incrementó también la matrícula, y eso es muy importante viendo acá la comuna y la provincia de San Antonio. Senadora, como siempre decimos, el pauta libre, el último tema, o el varios, como también le llamamos, si tiene algún tema importante también o personal que quiere ahondar, senadora. Bueno, mire, yo voy a seguir insistiendo el tema hídrico en nuestra región y en nuestro país, que sigue siendo tan vulnerable. Yo puse una columna en el mostrador y que fue replicada en varios medios, porque si no llegamos, así como necesitamos un acuerdo nacional en seguridad, yo creo que también necesitamos un acuerdo nacional para el agua, donde estén todos los actores presentes, porque así como vamos, ya es una mega sequía la que tenemos, que ha afectado a muchísimas comunas en nuestro país. Tenemos como un 52% de nuestro país con decreto de escasez hídrica.
La situación no se ve fácilmente que vaya a mejorar, al contrario, tenemos que mejorar la gestión, tenemos que mejorar ese manejo integrado de cuenca, tenemos que hacer un uso más eficiente y racional del agua, tenemos que tener a todos los actores en la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo quiero comentar de que en la Comisión de Recursos Hídricos, que era la última sesión a la cual me va a tocar presidir, porque los acuerdos nuestros, uno tiene la presidencia de una comisión por un año. Así que después de la semana regional, no sé quién le va a tocar presidirla, pero en este año que terminé la última sesión que hicimos este miércoles, se trató de una moción que yo presenté, que me acompañaron todos los miembros de la comisión, es que es muy importante, que es sobre el reuso y reutilización de las aguas, porque para que usted sepa, aquí hay 33 emisarios en el país, y esas aguas que se lanzan al mar tienen un tratamiento primario muy básico. Nosotros podríamos tener perfectamente plantas de tratamiento para que se reutilice esas aguas en lugar de tirarlas al mar en esas condiciones. Es apenas un tratamiento primario, y que incluso ha generado, yo lo he contado en otras oportunidades, que hay una investigación de por medio a raíz de una denuncia que se hizo de un centro de investigación de la Universidad de la UPLA, de Playa Ancha, de que incluso había presencia de coliformes en un sector, en nuestra costa, en Valparaíso. Entonces es muy importante que entendamos que tenemos que avanzar en la reutilización, como lo hacen muchos países, que no solo lo hacen, digamos, con aguas grises, que por cierto una denuncia, llevamos 5 años sin el reglamento, 5 años. Aguas grises son las aguas de las duchas, de los lavaderos, para que la gente no entienda, de los lavaplatos, en fin, qué sé yo. Pero esto estamos tratando de ver cómo se puede generar plantas de tratamiento para impedir que sigamos como hoy día lo hacemos. Con 33 emisarios estamos lanzando 8 metros cúbicos de agua por segundo, que no es aprovechada y que ni siquiera es tratada. Hay países que tienen tratamientos secundarios, tratamientos terciarios. Eso implica que esa agua puede ser usada no solo en regar áreas verdes, no solo en la agricultura, incluso con tratamiento terciario en la bebida, como lo hacen muchos otros países. Entonces, nosotros no podemos seguir como estamos. Yo sé que eso tiene un costo, y por eso necesitamos el patrocinio del Ejecutivo, hagamos modelos, simulaciones, pero también entendamos que tenemos que generar nuevas fuentes de agua, y no nos podemos dar el lujo, un país que tiene tanta escasez hídrica, que es tan vulnerable al cambio climático, que tenemos tanta, cada vez mayor desertificación, falta de nieve, cada vez más calor y lluvias en lugar de nieve, etcétera, 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 etcétera. Lo menos que podemos hacer es reutilización de esas aguas residuales, tratarlas y aprovecharlas. Por lo tanto, yo espero que esta comisión, de la cual seguiré siendo parte, tramite este proyecto. El superintendente de Servicios Sanitarios dijo que era un proyecto muy relevante, consideró que era muy importante porque era primera vez que se ponía este tema. Yo quiero señalar, ya termino mi en recursos hídricos, a lo menos decir que presentamos eficiencia hídrica y este proyecto de reutilización de aguas residuales como una forma de mejorar la gestión y tener nueva fuente de agua que se hace a través del tratamiento de las aguas residuales. Exactamente, la reutilización de las aguas grises, como hemos conversado anteriormente, senadora, un tema muy importante donde diferentes municipios están haciendo iniciativas. Quizás falta también ahí el apoyo legislativo de fondo para poder... Pero no solo grises, que es muy importante, sí, tiene usted razón, sino que también estamos hablando de plantas de tratamiento para evitar que Exacto. Las aguas residuales, digamos, que salen desde nuestros baños para adelante, lleguen con un tratamiento mínimo al mar, Perfecto. Donde podemos perfectamente ser tratadas, como le decía, y ser reutilizadas. Qué importante, exactamente, que habla sobre el medio ambiente y también tener una plataforma nueva para poder hacer estas limpiezas de estas aguas que son tan importantes, tanto a lo que refieren este proceso. Senadora, como siempre, una nutrida e informada entrevista con usted, y como siempre le deseamos un muy buen fin de semana y esperamos por la próxima semana tener mayor información para seguir informando a nuestras vecinas y vecinos acá en las entrevistas galácticas. Al contrario, Alfredo, un gusto y gracias por esta oportunidad, porque permite efectivamente que la gente vea los temas que estamos tratando, lo que estamos legislando, las distintas preocupaciones,
Así que de verdad, para mí es un gusto poder conversar todos los viernes con usted. Un gusto, senadora, que esté muy bien. Abrazos desde acá, desde la provincia de San Antonio. Hasta luego. Muchas gracias.